La educación social tiene que trabajar con un montón de profesionales del ámbito social para formar un equipo multidisciplinar y así llevar a cabo la labor de forma global e integrada. Eduso Podcast, el podcast de la educación social, una creación de Eduso TV. Y antes de continuar, daros la bienvenida a Eduso Podcast, el podcast de la educación social. Soy Fanny, colaboradora de Eduso TV, y hoy estamos con Lucía, psicóloga, para hablar de los equipos multidisciplinares y de las diferencias que hay entre las funciones de una psicóloga y de una educadora social. Bueno, Lucía, preséntate, adelante. Pues soy Lucía, soy psicóloga, como dijiste, y desde pequeñita me llamó mucho la atención el intentar entender por qué la gente se comporta como se comporta y por qué los grupos se comportan como se comportan. Spoiler, después de 2 másters, una carrera, no tengo ni puñetera idea de por qué lo hacen, ¿vale? Pero cada día estamos un poquito más cerca. Más allá de eso, soy la ex compi de Fanny, trabajamos juntas durante 2 años en un proyecto de prevención de drogodependencias y otras adicciones. Como decías, trabajamos juntas en una asociación prevención de adicciones y demás, entonces tú en concreto también ibas a prisión y había otra educadora que iba también contigo. Entonces, primero cuéntanos porfa las funciones que llevas tú a cabo como psicóloga en la prevención de adicciones. Vale, pues yo en primer lugar me centraba un poco en lo que son las consecuencias a nivel social, a nivel psicológico y a nivel físico, que muchas veces nos centramos solamente en las físicas y a ver, no voy a decir que son las menos importantes, pero las otras son igual de fundamental el tenerlas en cuenta, ¿no? Sí que es cierto que el problema, sobre todo porque trabajábamos con población adolescente, es que las consecuencias de este problema se suelen ver a largo plazo. Entonces, pues era eso, un problema al cuadrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y más allá de las consecuencias, a mí me parecía muy importante centrarme en las causas. Es un problema completo y absolutamente multifactorial, lo cual quiere decir que influyen variables pues, relacionadas con la autoestima, con la presión social, con la normalización pues, o romantización que hay de algunas sustancias e incluso con la evitación, que es la causa, digamos, o para algunas personas incluso la solución a los problemas que tienen pues, en casa, con la familia, etcétera, etcétera. Y sobre todo, yo hacía mucho énfasis, soy muy pesada, en recalcar que ni la gente que consume lo hace porque quiere, o no por lo menos llegado a un punto ya de problema agravado, ni es algo que no se deje por fuerza de voluntad, ni mucho menos es un vicio. Entonces yo intentaba en los chavales, en las chavalas, incluso en las familias, pues que tuviesen un poco de empatía y salieran de ese discursito que se vuelve ahora a poner de moda en redes sociales de quién es drogadicto porque le da la gana y solamente te tienes que levantar un día y decir ya no más. Entonces bueno, recalcar un poco el tema de la empatía en ese sentido también. Sí, ahí yo a lo mejor como educadora igual lo que hacía era a través de juegos y dinámicas pues recalcar sobre todo la toma de decisiones, las habilidades para comunicarse, para relacionarse, fomentar el ocio saludable. Igual ahí es la diferencia más destacable, ¿no? entre psicología y educación social dentro de las charlas y los talleres que impartíamos. De todas formas, ¿puedo aclarar una cosita? Vale, de todas formas creo que muchas veces se tiene en cuenta la psicología como algo extremadamente individualista en relación a que no tenemos pues eso, presentes los factores del contexto, los factores sociales, las cuestiones de este tipo a nivel comunitario. Y para nada. De hecho, esto yo creo que es un poco por el problema o el prejuicio que hay de que si eres psicólogo tienes que ser psicólogo clínico, estar en una silla detrás de una mesa y atender de tú a tú, de uno a uno. Bueno, vamos. Sí, para nada. No es necesario. Para nada. Sí. Hay otras 1500 formas de ejercer la psicología. Sí, esto pasa también en la educación social, que parece que si eres educadora social tienes que dedicarte, por ejemplo, pues en centro de menores, discapacidad, ¿no? Que son como las realidades más en las que hay más trabajo y en las que se te encasilla un poco cuando acabas la carrera. Sí. Y en el ámbito de la prisión, ¿qué funciones? No la veis, pero tiene aquí una sonrisa de oreja a oreja porque era algo que le encantaba hacer. Entonces, como psicóloga, ¿cuáles son tus funciones en prisión?
Bueno, pues me preguntas por prisión y a mí se me iluminan los ojos como si estuviera enamorada. Me tatué aquí una frase que las internas con las que trabajaba cantaban en el patio de la cárcel. Y bueno, mis funciones pues básicamente tanto en Alhama como en Teixeiro, que fue las cárceles en las que yo trabajé, era tanto hacer seguimiento a nivel individual, aquí sí, 1 a 1, como hacer un programa que de alguna forma está ya diseñado, un pelín abstracto y con temática un poco abierta, pero está diseñado para la mayoría de las cárceles españolas, o para prácticamente todas, si no todas, que se llama Ser Mujer. Está enfocado evidentemente a las mujeres, yo iba al módulo de mujeres, hay diferentes módulos, yo iba ni al mixto ni al de hombres, iba al de mujeres, tanto en una prisión como en otra. Y en el Ser Mujer pues trabajábamos mucho el tema de las habilidades sociales, de los estilos comunicativos, trabajábamos mucho la psicoeducación emocional así en general, y también nos enfocábamos un pelín de forma más específica o más concreta en el tema de la violencia de género, porque al final muchísimas de las chicas que están allí han sufrido violencia de género, y también en el tema de las adicciones, sobre todo en cuanto a la prevención para que cuando saliesen de prisión no volvieran a recaer, porque muchas han tenido un problema de consumo brutal, ¿no? A mí es una experiencia que me flipó, la repetiría una y mil veces. Y creo que me llevé mucho, sobre todo porque además yo soy una tía que está obsesionada con explicar las cosas con ejemplos. Entonces, cuando hay ese feedback en el que la gente, en este caso las internas, te explican también o te preguntan las cosas utilizando ejemplos o anécdotas de su vida diaria y demás, tú también aprendes un montón, tanto de la vida allí dentro como de fuera, lo que pasó previamente, ¿no? Y de hecho esta creo que es una de las cosas más interesantes que aprendí allí, que es el pensar cómo estaríamos nosotros si hubiéramos pasado por las cosas que han aprendido, que han pasado estas chicas. Probablemente igual de jodidas. Y la educadora social que iba contigo, ¿cómo realizaba sus funciones? Si ¿tienes algún tipo de idea o...? Pues la verdad es que las realizábamos de forma diferencial, porque cuando vas a prisión a trabajar no estás con 15 personas ni con 15 seguratas como se suele pensar, y cada una de nosotras, como había bastante trabajo, se dedicaba a un módulo o a una función diferente. Pero hasta donde yo sé, mi compi, la que era educadora o trabajadora social que iba conmigo a veces, daba el Ser Mujer también de forma similar a como lo daba yo. Simplemente lo que dices tú, pues a lo mejor se enfocaba más en tema dinámicas, más educativo, social, vale. Sí, yo creo que dentro de lo que hacíamos nosotras, luego lo hablamos más profundamente, la diferencia principal es esa, ¿no? Es la perspectiva desde que haces el trabajo, ¿no? Tú lo haces desde una perspectiva psicológica, entendiendo pues cómo, por qué se produce una conducta, cómo funciona el cerebro y demás, y nosotros lo hacemos desde un ámbito pues más socioeducativo, digamos. Nos toca hablar ahora sí de las diferencias en el mismo trabajo que hacíamos, que eran pues esas charlas, ¿no? de prevención de adicciones, que bueno, hacíamos adicciones a sustancias, a juegos online, juegos de azar, pantallas. Yo incluso hice un taller que era adicción y sexualidad, que está súper chulo. Hacíamos también igualdad. Eso, bueno, no sé si tú llegaste a hacer igualdad. Sé que adicción y sexualidad e igualdad yo hice un montón. Entonces, bueno, vamos a hablar así un poquito de esas diferencias, ¿no? Vale, yo, como las diferencias ya las has comentado un poco tú, quiero recalcar, pero porque me parece que estoy intentando defender que la psicología no es solo individualidad, solo depende del cerebro, solo depende del individuo, sino que tiene también una parte social. Quiero recalcar eso, que había funciones que en este contexto, no en otros evidentemente, en este contexto eran similares. En nuestro caso nos dedicábamos a trabajar mucho en equipo, incluso aunque luego las charlas o los talleres fueran individuales, y trabajábamos pues dando obradoiros, que se llaman aquí en Galicia, ¿no? Sí. En colegios, serían, en institutos, pues, talleres, ¿no? En sí, español, en castellano sería talleres. Nada, en coles, en instis, con familias, en ciclos superiores, en clubes deportivos e incluso, bueno, pues eso, alguna vez en prisión, ¿no? Se supone, como ya dije, que el conocimiento o nuestras funciones están muy compartimentalizadas en compartimentos estancos, ¿no? En cajas, y que lo mío se supone que es eso, más individualista, más qué le pasa al individuo para ser así o para tener esta conducta, y que vuestras funciones tienen más en cuenta pues el contexto vulnerable, lo social, etcétera. Y a mí me gustaría destacar pues que nosotros también tenemos en cuenta
lo social y que vosotros también tenéis muy en cuenta. Sí, de hecho en la carrera de educación social yo al menos estudié bases del aprendizaje, entonces estudié cosas básicas, ¿no? Pero a nivel de cerebral, de neuronal y demás, la sinapsis y todas esas conexiones que suceden en los aprendizajes. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo creo que la diferencia a lo mejor más destacable es la perspectiva que se toma ante la labor, ¿no? Ante que tú tienes que dar una charla y yo otra, un taller, y yo siempre voy a tener esa perspectiva socioeducativa y tú esa perspectiva de psicóloga, de psicología. Yo creo que luego también estaba guay porque nos complementábamos muy bien, o sea, nos llevábamos bien como compañeras y nos complementábamos muy bien a nivel profesional y teníamos bastante claro cuáles eran las áreas en las que estaban más especializadas unas, las áreas en las que estaban más especializadas otras y las áreas que disfrutábamos más. Porque al final llega un punto en el que si hay el mismo número de charlas para una y para otra a repartir, sí, tú tienes interés en estas tres y yo interés en estas tres, joder, cae el cajón, ¿no? Entonces, Fari tiraba mucho por el tema de menores y familias y a mí me gustaba a lo mejor algo más la parte como tal, más centrada en adicciones en sí mismo, adultos, etc. Entonces, pues eso, hacíamos equipo, hablábamos. Sí, yo sí que es verdad que me sentía muy, muy cómoda a nivel de familias, de infancia y adolescencia, hacer todo mediante dinámicas, juegos y demás, temas de igualdad, ¿no? Que son como cosas que están muy presentes en la sociedad, ¿no? En nuestro día a día. Y yo me acuerdo que era como, wow, Lucía, explícame por qué pasa esto, porque así lo explico yo y lo explico con un ejemplo y no sé qué, porque claro, me costaba o me faltaba un poco esa parte de entender cómo funcionaba, pues a lo mejor una sustancia, una droga, ¿no? Una sustancia determinada, ¿no? Y eso pues sí que tú me aportabas un montón ahí y viceversa, ¿no? A nivel de juegos, de talleres, de dinámicas, de cómo puedo explicarle a estos niños, a lo mejor son un poco pequeños, esto. Entonces yo con algún juego tal... eras capaz de explicárselo, ¿no? Y yo creo que estaba muy guay por eso, porque nos compenetrábamos un montón. Yo a Fanny le pedía muchas veces ayuda, pues eso, en cuanto a las dinámicas, porque al final, según también la población y el grupo específico al que tú te dirijas, tienes que tener en cuenta que por mucho que yo ame los ejemplos y las anécdotas, hay personas que van a entender mejor las cosas mediante dinámicas. Y a mí las dinámicas pues se me complicaban un poquito. También esto se lo hay que decir a la USC, grado de psicología, porque no es normal que las dinámicas se nos compliquen tanto, la verdad. Una cosa que tengo anotada también, creo que es súper importante eso, que nos enseñábamos las unas a las otras, que hablábamos muy abiertamente de nuestros intereses, que nos apoyábamos mucho y que hacíamos de verdad un equipo multidisciplinar. Sí. No era un equipo real en el que, vale, estamos contratadas varios perfiles, ¿no? Pero cada una lo suyo, y no, éramos varios perfiles y además cada una aportaba como su identidad, ¿no? Profesional. O sea, yo creo que ahí muy bien y fue una experiencia, la verdad, que a mí me encantó y yo personalmente aprendí muchísimo de ti. ¡Ay, qué bonito! Yo sí que quiero recalcar que no sé en tu caso, pero cuando yo salí de la carrera y del máster estaba acostumbrada a poner en todos los exámenes y todos los trabajos equipo multidisciplinar, equipo interdisciplinar, palabrería pura. Sí. Eso sube la nota, a los profesores les gusta, con puto calzador. Sí. Pero cuando llegué a Erguete realmente dije, jo, qué guay, porque aquí estoy viendo de verdad lo que es un equipo multidisciplinar, bien, sí, integrado, sí, bien. Sí, además había no solo educadores y psicólogos, había educadoras, sobre todo, o sea, femenino genérico. Sí. Había educadoras, había psicólogas, había trabajadoras sociales, había integradoras sociales. Y realmente ver en directo cómo un equipo multidisciplinar trabaja mano a mano por un interés común. La verdad es que es la hostia eso. Sí. O sea, yo la verdad es que disfrutaba muchísimo. Y bueno, una pregunta así improvisada que se me ocurre ahora es, ¿qué fue lo que más disfrutaste de todo el tiempo que estuvimos juntas o de tu experiencia como psicóloga? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Se lo preguntas a una persona que se tatuó algo relativo a su trabajo. Cierto es, quitando prisión, por favor. Uf. Pues no sabría decirte la verdad, es que creo que en general es un trabajo que en su momento disfruté y es un trabajo sobre todo que con el tiempo me he dado cuenta de que me dio una cantidad de herramientas y de skills, de habilidades, de espabilar, sobre todo a nivel comunicación, brutal.
brutal. Y además, a mí que me gusta mucho comunicar y todo, era muy guay porque en ese momento yo llegaba a un colegio y a lo mejor pues llegaba, lo típico, si estás cansado, tienes un día malo, cualquier historia, ¿no? Y era ponerme a hablar con la gente, que los niños participasen, que me diesen su opinión, que me contaran sus ejemplos. Y es que ver cómo los niños también me contaban sus anécdotas y de alguna forma entender el cómo ellos entendían el mundo. Se me hacía muy complicado, pero a la vez muy retador, el que los niños, para los cuales con 11-12 años era una tontería, que no llegaban a comprender que alguien fumase, si fumar es malo, que alguien bebiese, si beber es malo, que alguien se drogase, si drogarse es malo, como algo que realmente acaba pasando como parte de una pues claro, ahí es donde yo noto la diferencia de las perspectivas, digamos, porque algo en lo que luchamos mucho las educadoras sociales, sobre todo pues yo que estoy como especializada en infancia y adolescencia, es que no se le da voz a la infancia y a la adolescencia de verdad, que pensamos que vivimos como un mundo, que de hecho hicimos hace poco un podcast sobre adultocentrismo, y es eso, como que vemos todo desde el mundo del adulto y nos cuesta mucho ponernos en la piel de esa adolescente que tiene pues esos problemas de impulsividad, que no tiene, bueno, tiene su explicación, como tú ya sabrás, como eres psicóloga, tiene su explicación cerebral, pero es eso, como que no sabe controlar impulsos, que la toma de decisiones la tiene regulinchi, ¿no? Y todo eso tiene una base cerebral que yo no la sé entera porque no soy psicóloga. Sí, bueno, pero que da igual, pero que muchos factores. Que sí que lo tenemos en cuenta porque lo sabemos y lo estudiamos y desde la educación social, por ejemplo, es algo que luchamos un montón y ahí sí que noto la diferencia de la perspectiva. Yo, por ejemplo, lo que más disfruté y lo que más me sorprendió fue las clases de educación, los talleres de educación sexual y adicciones que hice en bachillerato, porque me sorprendió un montón la cantidad de dudas que tenían los chavales y cómo les encanta hablar de ese tema, ¿no? Yo pensé, hubo grupos que más y grupos que menos, pero pensé que les iba a costar muchísimo más hablar de este tema, y es un tema que les encanta hablar y que disfrutan realmente muchísimo. ¿Puedo hacer un apunte súper importante? Sí, por supuesto. Vale. Apunte súper importante. Más allá de creer que el trabajo multidisciplinar es importantísimo, o sea, es fundamental, en cuanto al trabajo en sí, quiero recalcar que también es fundamental que luchemos juntos. Quiero decir, que los trabajadores de lo social, integradores, trabajadores, psicólogos, educadores, todo, ¿vale? Cambiad las luchemos juntos, pues por ejemplo, respecto a la mejora de condiciones laborales, que son pues pichipichá, o luchemos juntos respecto al tipo de cosas que están pasando ahora con las trabajadoras o las educadoras que han muerto asesinadas en Bilbao, y bueno, todo ese tipo de temas. Todo ese tema, el sector social en general está bastante mal, llevamos muchísimos años así. Se está empezando a visibilizar ahora, pues porque a partir de lo que pasó con Belén, pues los medios nos están dando como un poco de visibilización, pero claro, sí, por fin, pero al final, bueno, pues por desgracias, ¿no? Que yo hasta lo pensé, en plan... para una vez que se nos visibiliza y que se habla de nosotras, que parece que no existimos, pues es por este tipo de temas que son desgracias al final, ¿no? Pero bueno, que esto sirva, pues como dices tú, para luchar juntos y juntas y para conseguir mejores condiciones laborales y bueno, que el sector social en general pues sea un sector más valorado, que creo que no lo es. Antes de irnos, me gustaría hacerte así una pregunta así un poco random. Venga. ¿Qué canción serías? Pues supongo que no podría elegir una. Sería un batiburrillo de canciones, como soy un batiburrillo de cosas que me gustan, de sentimientos, y como todos somos batiburrillos de mil cosas. Es que sería una canción melancólica, una canción alegre, una canción triste, una canción de amor, una canción reivindicativa, una canción de escape que me gusta mucho últimamente también, que se llama No valgo pa' ciudad. Ah, ¿y de quién es? Me pillas, pero sé que es un poco una oda a vivir en el campo, a vivir en la naturaleza, y a mí que me encanta. Ah, qué guay. Pues mira, justo donde estamos ahora, en medio del monte un poco, en un mirador, maravilloso. Bueno, ¿y qué libro serías si tuvieras que escoger uno? Pues mira, hay uno que me gustó mucho sobre prostitución. Sí que es cierto que en algunos capítulos se romantiza un poco el trabajo
trabajo sexual, ¿vale? Sí. Eso quizás no me guste tanto, pero el libro me encantó, es de Samantha Villar, de la periodista, y se llama Nadie avisa a una puta. Y después me gustó también mucho uno que se llama I'm Glad My Mom Died, que es de la chica que hacía de la rubia en iCarly, ¿cómo se llamaba? Me Sam, pillas. Sam, Sam, creo que sí, era Sam. correcto. De la chica que hacía de Sam en iCarly. Referencia millennial. Sí, amamos. Que básicamente, bueno, habla de que su madre se ha muerto y cuenta un poco todo lo que es ser famosa, todo lo que es pasar por adicciones, TCA, relaciones complicadas, cuestiones tóxicas a nivel familiar, etc. Me gustó mucho y además reúne dos cosas que me encantan, que son el sarcasmo y la psicología. Así que bueno, me flipa. Y luego Canciones para Paula, que es súper chorra, pero fue el que me enseñó a ser una mal hablada choni barrio bajera, que es lo que soy ahora, así que... Bueno, y hasta aquí por hoy. Esperamos que os haya gustado. No olvidéis seguirnos, dadle like y dejarnos en comentarios vuestras opiniones o qué os ha parecido. Hasta pronto, Edusers.